y luego de la aprobación y el gran debate que se dio a nivel nacional, incluso en espacios como este, sobre la reforma judicial a nivel federal, el gobernador, el ingeniero Salomón Jara, instruyó que se cumplieran en los tiempos para que pudiera darse la homologación de la legislación y sobre todo lo que mandató la Constitución Federal a los estados, que en un plazo de 180 días o no mayor a 180 días se hicieran las adecuaciones a la normativa interna de los estados con el objeto de que el Poder Judicial pudiera estar homologado, los poderes judiciales locales. Entonces el gobernador del estado nos reunió, equipo de compañeros, platicamos con el Congreso y comenzamos algunas tareas viendo la forma en cómo íbamos a homologar la reforma federal con la reforma también estatal. En ese sentido, me dio la indicación de ir al Congreso a presentar la iniciativa que él suscribe. Me toca dentro de mis facultades como consejero jurídico es acudir también y presentar en su representación las iniciativas que él suscribe. Entonces el gobernador presenta la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial local y con independencia de que se está proponiendo o homologando el hecho de que haya una elección popular para elegir, valga la redundancia, a magistrados y jueces o a magistraturas y personas juzgadoras. Entonces, lo que se agrega y lo que me indica es que se buscara la forma de cómo la justicia puede acercarse a las comunidades. Si para contexto del auditorio quiero hacer una diferencia. Actualmente, si una persona se inconforma con una sentencia que dicta un juez del fuero común, ya sea en materia penal, en materia familiar, en materia civil o incluso mercantil, lo que sucede es que al promover la apelación contra esa sentencia, conocen las salas del Tribunal Superior de Justicia, que están integradas por magistradas y magistrados. Y esas salas todas se concentran aquí en Ciudad Judicial. Ahí se encuentran despachando los y los magistrados, los que van, porque también hay muchos que ni siquiera se paran en su sala. Y eso está perfectamente este, eh, visto por la base trabajadora también, que luego nos comparte. Y hay muchos que cumplen cabalmente también, no generalicemos. Pero entonces, el justiciable, la gente que va y reclama una sentencia de segunda instancia, pues si es de la cuenca, si es del istmo, si es de la costa, la Mixteca, Cañada, donde sea, tiene que venir a litigar el tema hasta las salas, hasta Ciudad Judicial. Y entonces se pensaba, y el gobernador decía, ¿cómo podemos hacer que en este gobierno de territorio, si nosotros como ejecutivo nos trasladamos a un lugar y es la nueva visión para atender a la gente, si estamos haciendo recorridos constantes todas las semanas, si los diputados, las diputadas regresan, y esa es la invitación que les ha hecho, que regresen también a sus distritos y están allá, pues se necesita que el otro poder también esté cercano, esté conjuntamente, porque usted promueve una apelación, vamos a suponer en la Cuenca, pues el juez tiene que integrar el expediente, lo tiene que mandar, remitir, tiene que llegar, formar un toca, y ya se le van ahí varios días en esa remisión del expediente. ¿Qué se propone ahora? Salas regionales acercando a la justicia también a las comunidades, que haya integración de 7 salas en los 7 distritos judiciales, integradas por magistraturas, y que ahí mismo, en la cuenca, en la costa, en el istmo, ahí estén los magistrados también, que ahí despachen, que ahí sesionen, que ahí mismo estén los jueces, los que les van a remitir los expedientes, y que los magistrados, las magistradas pues, tengan que ir también a las comunidades, o bueno, que ahí sea su sede, y excepcionalmente tendrán que venir a sesionar en pleno al Tribunal Superior de Justicia. Y hay centros de justicia también en las regiones. Es importante, de vital importancia para muchas personas, digo, que desafortunadamente tienen que estar en un proceso, enfrentando un juicio, queriendo resolver un tema judicial, la descentralización de estos servicios. Hay muchos otros servicios que todavía no logran descentralizarse, que ofrece o que dependen del gobierno del Estado. Y sí, desde las diferentes regiones de la entidad hay que hacer el viaje, hay que hacer la inversión para sacar adelante algún trámite.
Sabíamos de salas de juicio oral al interior del estado de Oaxaca, Giovanni. ¿Qué pasó con estas salas de juicio oral? ¿Esto se viene a complementar con esta iniciativa de la que nos hablas, con las salas regionales? ¿Es algo más novedoso? ¿Es algo mucho más conveniente para la ciudadanía? ¿Cuál se podría ser el comparativo, la diferencia entre esto? Sí, Paco, fíjate que las salas de juicio oral, esas siguen funcionando, pero en esas se resuelven temas de primera instancia. Ahí están los juzgadores, ahí se llevan estos juicios. Sin embargo, cuando tú apelas una determinación de esta y se va a una apelación a las salas del Tribunal Superior de Justicia, por años han estado así, Paco. No, no sé si ha habido algún intento, pero todos los magistrados y magistradas están aquí en la ciudad y entonces la persona que no está a gusto con una sentencia que le dictan, por ejemplo, en el divorcio o cuando hay un incumplimiento de contrato, un arrendamiento, pueden llevar en esas salas o en materia penal, que es la sala de juicio oral, por ejemplo, alguna sentencia condenatoria en contra de alguna persona en el Istmo, por ejemplo. Si apela, tiene que venir hasta Oaxaca y luego trasladarse allá a San Bartolo, a Ciudad Judicial, a Reyes Mantecón, perdón, y estar ahí litigando el tema. Lo que se trata es que las magistradas y magistrados ahora se acerquen a las regiones, se acerquen a los distritos judiciales y que ahí directamente entre jueces y magistrados se estén pasando los expedientes y la información también necesaria. Esto viene a complementar y acercar también a la gente a la justicia. El justiciable será el más beneficiado en este sentido. Es lo que proponemos, Paco. Falta que la legislatura también analice, enriquezca, cuestione, critique o tenga que hacer lo que tenga que hacer para dictaminar esta propuesta que se ha enviado. Pero consideramos, Paco, que es sano quitar un vicio que ha estado ahí porque parece una aristocracia de la toga de repente. Parece que los togados están aquí y que, pero no, yo creo que somos personas comunes y corrientes, los servidores públicos, los funcionarios, los magistrados, jueces, tenemos una función que realizar y bueno, pues no quita nada con que también acudan y estén en los distritos judiciales. Y esto Todo se va, esto, Giovanni, requiere, perdón, todo esto requiere, por supuesto, de un presupuesto. ¿Esto ya está contemplado para el 2025? ¿Para cuándo eh, terminaría implementándose? fíjate, Paco, que no es tanto el presupuesto, tiene que haber alguna suficiencia presupuestal, sin embargo, pues es tener tres oficinas también, no es más, o sea, tres oficinas en los centros de justicia que ya operan, pues adecuar, acondicionar, tampoco son, no necesitan mayor infraestructura que los espacios necesarios para que las salas funcionen también en las regiones. Y reitero, afortunadamente hay 9 centros de justicia repartidos al interior del estado y que desde luego la inversión no va a ser tan gravosa. Pero te comparto también otra parte importante, don Humberto. De 28 magistrados que actualmente están, se van a reducir o se propone reducir a 22. ¿Por qué? Cuando se hizo la reforma electoral 2014, de un plumazo nada más, la legislatura de ese tiempo, se le hizo fácil agarrar 6 magistrados que ya se iban, en un transitorio los meten y los hacen magistrados del Tribunal Superior de Justicia sin pasar por el procedimiento de ley para elegir magistraturas, sino como desaparecía el tribunal especializado que dependía del Tribunal Superior de Justicia y se nombraba un órgano autónomo por parte del Senado, que actualmente opera como Tribunal Electoral, pues agarraron y metieron 6 magistraturas y las pusieron en el Tribunal Superior de Justicia y engrosó a ser 28 magistrados y ahí tuvieron que buscar qué otras cargas poner y era para que no perdieran esas personas el espacio. Hoy lo que se propone es que se reduzca también, habría una reducción ahí de 6 sueldos de magistraturas y también se propone que desaparezca el Consejo de la Judicatura Local. Ahí había 5 espacios también, uno de ellos era la presidenta o el presidente en turno del Tribunal Superior de Justicia. Ahora se crea el Tribunal de Disciplina, se propone que haya 3 personas nada más, habrá una reducción, un ahorro de 2 pagos más en ese sentido, ya son 8 sueldos de magistraturas que bien pueden servir para lo que comentábamos, Paco, si hablamos de un sueldo de mayor de 100,000 pesos mensuales, pues habramos un ahorro ahí de 800,000 pesos mensuales, y si hablas de todo el año, pues ya de más de 8 millones de pesos que seguramente puede alcanzarte para hacer las adecuaciones necesarias. Entonces,
Sí tendrá que haber una adecuación presupuestal, desde luego, sobre todo porque pues habrá el personal que tendrá que también trasladarse, o en las mismas regiones, lo que comentaban ustedes hace un momento, de la falta de oportunidades para la gente. Bueno, habrá profesionistas en las regiones que les interese incursionar en lo que es la carrera judicial, y desde luego trasladándose a las salas regionales funcionará también de esta manera y habrá oportunidad de eso. Y bueno, Giovanni, dígame, Giovanni, don Humberto. eh, eh, como en todo, hay un antes y hay un después. Eh, y el antes, ¿qué van a hacer? Efectivamente, estás adelantando a mi pregunta. De 28 magistrados, se pretende que sean 22, pero ¿qué va a suceder con esos 28? ¿Se les van a liquidar? ¿Y qué va a Ok, suceder con toda su gente? Porque todos tienen un equipo enorme, pero además existen antigüedades, existen leyes que los protegen, pero también existen presupuestos. Bueno, podríamos hablar hasta de sindicatos dentro de la judicatura o de los magistrados del tribunal en general. El antes, ¿qué va a suceder, Joan? fíjese, don Humberto, es muy buena pregunta y me permite también puntualizar algo. No se tocan en absoluto los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Es decir, si hay bases o hay plazas de confianza, no se enfoca a eso la reforma, se enfoca a un reacomodo. Pero yo lo que digo es, si una persona tiene un nombramiento confianza en la administración pública y es, por ejemplo, bajo mi cargo oficial del registro civil, y conforme a la necesidad del servicio, siendo oficial de registro civil, hoy tiene que estar de oficial en Juchitán, por ejemplo, y se le da su nombramiento, o bueno, el nombramiento ya lo tiene, pero se le da la orden para que se traslade a Juchitán y ahí ejerza su función, o lo mismo a la Cuenca, o lo mismo a la Cañada. Ellos como parte de la estructura lo hacen y no hay ningún problema. En ese sentido, los trabajadores de confianza del Poder Judicial deben tener la misma disposición, porque son espacios, son cargos que se van teniendo, como usted lo dice, con el tiempo. No se trata de vulnerar el derecho de los trabajadores, ese está tutelado o está intacto, mejor dicho. La reforma va más allá en el sentido de enfocarse a las magistraturas y a las personas juzgadoras. En este sentido, ese es un esquema que se está planteando, y también la nueva conformación de un órgano de administración. Actualmente, como pasaba en la Suprema Corte de Justicia, la ministra presidenta también era presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. Y usted, como administrador de empresas, me dirá, o se dedica a la administración de los dineros, de la cuestión administrativa, o te dedicas a juzgar, a emitir resoluciones y sentencias. Entonces, es un doble trabajo que muchas de las veces no es bien visto, que se propone la creación de un órgano de administración que esté integrado de manera conjunta, democrática. ¿En qué sentido? Que se proponga por el Ejecutivo, que se proponga por el Legislativo y que se proponga también por el Judicial, quienes controlarán ese órgano de administración, que se encargue de contrataciones, de recursos, de pagos, de todo lo que es lo administrativo. Que las y los magistrados se dediquen a lo que es su función, que es dictar e impartir justicia, y que el Tribunal de Disciplina funja como ese órgano de control interno respecto a las sanciones también que pueden darse por retraso de las resoluciones, por la mala práctica que pudiera haber, por las denuncias, las quejas de las personas, y sería el Tribunal de Disciplina quien tendría esa facultad. Eso es homologación. Dígame. Precisamente, vale, el después. Ya nos comentaste el antes, el después. ¿Quiénes y cómo se van a seleccionar y quiénes son los probables nuevos magistrados? Bueno, ahí, don Humberto, lo que la reforma propone es que aprovechando que hay una reforma, perdón, un proceso electoral extraordinario ya iniciado por el Instituto Nacional Electoral, donde se habrán de elegir a los juzgadores federales, magistrados federales, ministros de la Corte. Entonces, propusimos desde el Ejecutivo que haya una elección concurrente. Esto quiere decir que también en el año 2025 hay una elección local, en esta de 25, donde se renueven todas las magistraturas. Pero decirle también, don Humberto, en ese antes, se me olvidó comentar algo. Ahorita a la fecha hay 7 jubilaciones, 8 jubilaciones de magistrados y magistradas. Es decir, ahorita hay nombrados 20 magistradas y magistrados que tienen nombramiento.
y hay 8 personas que son jueces y juezas que están integrando sala para complementar las otras. Es decir, tenemos menos magistrados ahorita en funciones que los que se van a elegir. Es decir, ahí no habría ninguna violación también, porque incluso el gobernador del estado me indicó que no se convocara o no quiso convocar a cubrir esas 2 vacantes que existían. Es decir, pues, hubo, de repente, se juntaron 6, 7 magistrados y dijeron, pedimos nuestra jubilación. También el anterior magistrado presidente Pinacho había pedido su jubilación. Están jubilados ellos y ahorita, digamos, nos faltan 2 para tener los 22. Entonces no habría ningún problema ahí también porque hay incluso vacantes. Y hay otra parte de la reforma, hablando de jubilaciones, que se establece que quien quiera entrar ahora a ser magistrado o magistrada, y por la temporalidad que se impone, no tendrá el derecho a jubilación. Y esto partimos de lo siguiente, como el tema de los diputados, diputadas, usted fue, no tienen un derecho como tal a jubilación, son electos por el voto popular, cumplen una temporalidad y se retiran. Lo mismo las y los magistrados, partiendo de la idea que son perfiles de profesionistas, de académicos, de abogados, y que al retirarse ellos pueden seguir ejerciendo también su profesión, no necesitan como tal de una jubilación enfocado únicamente a magistrados. Con jueces la cuestión es distinta, la forma es distinta en la que se está tratando. Entonces, regresé un poquito al antes, al después. Los perfiles que se establecen son los mismos requisitos para ser magistrados que hoy. Es decir, se desmorona ese mito de que cualquiera puede ser magistrado, que cualquiera puede ser juez, que no importa que no tengas estudio, no importa que no tengas profesión. No, no se trata de eso. Están los requisitos de elegibilidad y de registrabilidad. ¿Cómo puedes ser electo para ser juez magistrado y cómo te debes registrar también? Eso se está proponiendo en esta reforma. Y en el 2025 lo que se busca es que haya una renovación de todas las magistraturas, de todas. Y mire, don Humberto, cuando estuve frente a estos micrófonos, recuerdo perfectamente que dábamos voz, escuchábamos a los magistrados experimentados del tribunal en algunos temas. Pues hoy, después de retirarme de esos micrófonos y estar ahora en otro cargo y ya tener cuando menos 2 décadas de estar ejerciendo la abogacía, pues siguen siendo los mismos, ¿no? Las mismas voces, las mismas magistrados ya son decanos. Yo creo que se necesita también esa renovación en el Poder Judicial. Lo dije antes, lo digo ahora y lo seguiré diciendo, don Humberto, que es un reto desde luego, pero qué bueno que las nuevas generaciones vayan a tener la oportunidad. Hoy se ha demostrado. No sé si dentro de esta propuesta de reforma venga también la edad, Giovanni, un mínimo de edad y un máximo de edad para ver si todavía puedo entrar yo a participar. No, está, sí, dentro de los mismos requisitos para ser magistrado, se establece una edad de 35 en la Constitución actualmente. Eso será objeto de debatir, porque se requiere que alguien que esté resolviendo también tenga cierta experiencia, cierta madurez. Sin embargo, yo he sido también de la idea que pues a veces no es necesario tanta edad como para tener la experiencia, y que los jóvenes también tienen esa capacidad. Será algo que defina el Congreso, que se debata si la edad se baja, pero un máximo no lo hay. Fíjese que al contrario, reencontré en los antecedentes de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1994 de Oaxaca, que sí ponía esa ley orgánica una edad máxima para un retiro forzoso de magistrados, magistradas, y varios de ellos fueron nombrados con esa ley y lo saben perfectamente, pero miren, nadaron de a muertito por mucho tiempo, porque alegaban lo que ellos llamaban una ratificación tácita, y entonces podían ser magistrados, o hay magistrados que ya tienen 30 años, 35 años siendo magistrados, mi edad casi, don Humberto, y entonces pues eso imagínate, no. Y con esos sueldos, ¿no? Sí, gracias. Giovanni, solamente para dejar más claro si en este caso el INE estaría en un momento dado contemplando ya este proceso que están proponiendo para el estado de Oaxaca, junto, por supuesto, con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,
hay un tema de presupuestos que está defendiendo el INE por arriba de los 13,000 millones de pesos. La legislatura federal le dice que lo saca por lo menos con el 50% de ese presupuesto estimado al principio por el INE, pero tendría ya esa misma sintonía para el estado de Oaxaca, es decir, lo estaría contemplando ya el Instituto Nacional Electoral. Fíjate, Paco, que justamente es una de las circunstancias por las cuales se propone que en el 2025, en esta elección extraordinaria, haya concurrencia para visualizar lo que es un ahorro, porque aquí tendría que ser el OPLE el que organice la elección local, desde luego tiene que haber gasto. Sin embargo, al haber ya funcionariado y al haber una facultad de asunción del INE también, que pone, que capacita y que habrá el establecimiento ya de urnas, de mesas, pues eso desde luego habría que aprovecharlo para que en esta elección extraordinaria estos 25 cargos también sean votados, en estos 22 cargos, perdón, sean votados en el Estado. Por eso es que nosotros consideramos importante esto, Paco, que podamos ir y acompañar en esta elección extraordinaria, pues se renovarían las 22 magistraturas, 90 personas juzgadoras de un total de 180 aproximadamente, el 50% que se elegiría a través de un proceso de insaculación, quienes irían también o qué vacantes estarían concursando en este proceso electoral extraordinario. Por eso es la importancia de apegarnos a este proceso 2025 y en la totalidad para el 2027 ya en el proceso electoral ordinario.